No, más bien, gracias a ustedes por la visita y encantado de conversar con ustedes y acompañarlos. Muchas gracias, estimado doctor. Bien, y a partir de lo que está saliendo en las noticias, en los medios de comunicación, ¿cuál es su perspectiva o qué nos podría decir sobre esta nueva candidatura del señor o del expresidente Alberto Fujimori? Mira, yo creo que acá hay que diferenciar planos, ¿no? Una es la cuestión netamente política y otra es la cuestión netamente jurídica, que es de la que habría que hablar en primer término. Y la cuestión jurídica involucra aspectos que son de naturaleza constitucional, de naturaleza obviamente electoral y penal, ¿no? Y yo creo que es importante dejar los sesgos de lado, ¿no? Porque algunos se pronuncian más como abogados, otros se pronuncian más como penalistas, otros se pronuncian más del área del derecho electoral, otros hablan del derecho constitucional, pero tratamos de tener algo integrado, ¿no? Y alguien dirá, oye, pero ¿qué hace Carlos Caro hablando de algo que no sea penal? No, no, es que los abogados tenemos que ser transversales. Y más aún, hace un momento hablábamos del penal económico. El penal económico te obliga a ser transversal, porque si un día ves un delito tributario, no te vas a convertir en tributarista, pero por lo menos tienes que entender cosas básicas de derecho tributario. Igual acá, ¿no? Entonces, yendo al punto, ¿no? Acá hay tres normas en el marco legal que son fundamentales, hablando de vicepresidente y presidente de la República, porque también hay regulaciones propias y exclusiones y prohibiciones, incompatibilidades para congresistas, próximamente senadores, diputados, presidentes regionales, es otra historia. Estamos hablando únicamente acá presidencia de la República. Vamos al 34A de la Constitución, reforma del año 2020. ¿Qué dice? Dice que el condenado en primera instancia no puede hacer un cargo de elección pública o de elección popular. Si leemos la norma así, da para un lado y para el otro, porque uno dice, bueno, sí, Fujimori no tiene una condena de primera instancia, tiene una condena de primera, de segunda, metió un montón de habeas corpus, todos los perdió, esa sentencia estabilidad y sacramentada, cosa juzgada. Por lo tanto, digamos, si el condenado en primera instancia no puede, con mayor razón, el condenado en segunda y con cosas juzgadas, ¿no? Gol, alguien dirá, no puede. Pero luego salen los del otro lado y dicen, no, pero un ratito, ¿no? Condenado sí, pero indultado. Entonces la condena no está vigente. Entonces esa norma está pensada, la ratio legis es, oye, un condenado, como va a ser presidente si tuviera una condena vigente, esa condena ya no está vigente y eso es verdad. Porque si uno ve el artículo 89 del Código Penal, parte final, dice que el indulto suprime la pena. Tú como penalista lo sabes. Hoy en día no hay pena. Esa disquisición pena-condena podemos tenerla como penalista, pero seamos precisos. Pena no existe. La pena ya fue, digamos, vamos a decirlo así, perdonada, indultada, pongámosle el nombre que querramos, pero pena no hay. Con lo cual, digamos que el 34A de la Constitución aporta poco al debate porque da para un lado y para el otro, y hay veces en los medios de comunicación se habla solo de eso y al final el público se queda con la idea de que no, pues puede ser y puede no ser. Por eso que hay que seguir avanzando. Nos toca ir en consecuencia a la ley electoral. Y la ley electoral, que ha tenido varias reformas, pero la ley vigente tiene un artículo 107, dos literales. El I de Ignacio y J de Jesús, vamos a decirlo así, o de José, o de Juan, ¿ya? O J de fuera. Entonces, el I, el inciso I, es parecido al de la Constitución, que dice que una persona que tiene una condena, muy bien, es una persona que no puede, digamos, acceder a un cargo como el del presidente o vicepresidente, con lo cual el debate es semejante, a favor y en contra. Entonces, digamos que por el 107, inciso I, no podemos avanzar más, el debate se mantiene. Pero hay un detalle importantísimo y yo te agradezco que haya un poquito de tiempo para hablar, que a veces no hay en los medios habituales, por lo siguiente, ¿no? Y tú que eres abogado y lo vas a poder verificar luego esta entrevista, ya te de difundirla para evitar los fakes, ¿no? Mira tú lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional sometió a análisis esto de la inhabilitación perpetua, esto de la llamada muerte civil. ¿Por qué? Porque el 107, inciso I, venía, porque ya se, digamos, se declaró inconstitucional, venía con una muletilla final que decía que si había una persona que estaba condenada, no podía postular a la presidencia, aunque hubiera sido rehabilitado.
Entonces, se presentó una demanda de inconstitucionalidad que fue tratada en la sentencia 5/2020 y el Tribunal Constitucional dejó sin efecto ese extremo. Entonces, digamos que ese extremo final que dice, aunque estuviera inhabilitado, aunque hubiera sido rehabilitado, perdón, ya desaparece. Entonces, hoy día, el condenado, ya que es rehabilitado, vamos a decirlo así, podría postular en tanto no tenga una condena vigente. Y eso reafirma un poco el que la Constitución y esa norma son para un lado y para el otro. Pero hay otra norma más que desde mi punto de vista sí es más lapidaria, ¿no? Que es el 107, inciso J. Y cuando digo lapidaria de momento, la foto del día, porque eso puede cambiar también. El 107, inciso J de la Ley Orgánica de Elecciones dice, si una persona, y ahí no importa la instancia, si una persona es condenada, tenemos que estar hablando de condena firme, es condenada por peculado, colusión o corrupción, que son delitos muy precisos en el Código Penal, como autor, es decir, funcionario servidor público, y esa persona tiene esa condena, esa persona no puede postular a presidente o vicepresidente. Y alguien dirá, pero el señor Fujimori ya lo indultaron, por lo tanto ya no tiene una condena, pero ¿cuál es el problema que trae esto? La coletilla final. Porque en este caso la norma sigue diciendo hasta la fecha, lo puedes ver en el speech, puedes ver la sentencia, sigue diciendo hasta el día de hoy, aunque hubiere sido rehabilitado. Es decir, el 107, inciso J de la Ley Orgánica de Elecciones, hoy en día dice que no puede ser candidato a la presidencia de la República un condenado por peculado, corrupción o colusión, aunque hubiere sido rehabilitado. Bueno, el señor Fujimori no tiene pena, debe la reparación civil y según el artículo 69, párrafo final, la reparación civil es condición esencial para la rehabilitación. Muy bien, y según la Procuraduría, él debería, bueno, lo que toque, unos 57 millones de soles por 3 casos contra el Estado. Ojo, acá no entra Cantuta, Barrios Altos, porque esa norma habla de peculado, colusión, corrupción. Cantuta, Barrios Altos no está en la ecuación porque esos son delitos de otra naturaleza, no entra en esa discusión, no está en las exclusiones. Entonces, estamos hablando solamente de delitos contra el Estado. Pues la deuda del Estado, según la Procuraduría, son 57 millones por 3 casos, ¿no? El caso de digamos, el ingreso o el allanamiento irregular, digamos, a la Casa de Montesinos. 2, el caso de la compra de Cable Canal de Noticias y el caso llamado de la CTS a Montesinos, ¿no? De los 15 millones de dólares que le dieron, por lo que se fue a Panamá y donde el señor Fujimori se declaró, bueno, se allanó a la acusación, vamos a decirlo así, no fue a juicio, ¿no? Bueno, entonces, si el señor Fujimori tiene una condena, la condena no existe efectivamente porque está indultado, tenemos por otro lado que él debe la reparación y en tanto no pague la reparación, no va a poder ser rehabilitado. Por lo tanto, ya con eso nada más estaría fuera en este momento, fuera de la carrera electoral porque no está rehabilitado. Pero pongámonos en el supuesto de que él se rehabilita, bien porque paga o porque litiga y dice no me pueden, digamos, condicionar la rehabilitación al pago de la deuda, o porque la ley que exige el pago de la deuda para la rehabilitación es posterior. Supongamos que litiga y gana, o supongamos que paga, ¿no? Lo que fuera. Supongamos que logra la rehabilitación. Y él trae su justo título, digamos, y dice, señores, tengo acá mi resolución judicial que dice que ya estoy rehabilitado. Va al jurado, y el jurado, aplicando el 107, inciso J actual, vigente a la fecha, tendría que excluirlo igual porque la coletilla final dice, aunque estuviera rehabilitado. Es decir, su exclusión se mantiene a la fecha aunque estuviera rehabilitado. Mira, hay algo muy contradictorio acá porque el TC analizó ese extremo, pero en la parte resolutiva ya no dijo expresamente que se suprimía esa parte final del 107J. Por eso digo, esta es una discusión para abogados, pero que se quiera tomar el tiempo y la seriedad de hacer el análisis. De lo contrario, podemos seguir discutiendo políticamente, ¿no? Y yo creo que ahí está el tema
Y yo creo por eso de que desde el punto de vista legal, la candidatura del señor Fujimori va cuesta arriba. O sea, tiene muchas trabas Ujú. en el camino antes de que el jurado pueda aceptar su candidatura. Interesante, estimado doctor. Y doctor, ¿considera usted que el hecho de que el jurado en este inciso J podría ser una suerte también de garantía? Porque no cualquier persona, si bien es cierto, la Constitución establece los presupuestos para poder asumir el cargo de presidente, existe también la posibilidad de ser una garantía para que cualquier persona no pueda asumir un cargo tan importante. Sí, sin duda, ¿no? El jurado podría ceñirse estrictamente al texto vigente y decir, dura lex et lex. Acá no voy a interpretar, voy a aplicar la norma, tipo, código penal o ley penal de Montesquieu, ¿no? O sea, leo la norma y la aplico como está, ¿no? El juez es la boca de la ley. Entonces, la norma dice que aunque hubiera sido rehabilitado, el señor ni siquiera está rehabilitado o aún rehabilitado, entonces por lo tanto no pasa. Y ahí pueden ponerse fundamentos de, oye, no cualquiera puede ser presidente, no un condenado, podemos añadir consideraciones, pero tendría un punto de partida que es la regulación. Ujú. Eso podría ser el jurado, evidentemente, y conociendo un poco la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, el jurado es muy formalista. El jurado no suele hacer interpretaciones o control de constitucionalidad, que podría hacerlo, no suele usar, digamos, esa prerrogativa, que ha sido reconocida incluso por el propio Tribunal Constitucional. Claro. En estos casos de la rehabilitación automática del artículo 69, que exige el íntegro del pago de la reparación civil, se han visto algunos casos del Tribunal Constitucional que efectivamente, incluso si se coloca una sanción con una reparación civil como regla de conducta en una suspensión de la ejecución de la pena, incluso puede revocar la suspensión de la pena. Y me parece que se ha vuelto estricta porque también esta rehabilitación ha tenido modificaciones al transcurso del Código Penal de 1991. Y hay algunos supuestos donde hay personajes o personas que no han cancelado la reparación civil y todavía no se han rehabilitado. Ujú. Eso también sería un punto a Sí, tomar sí, en sí, sí. cuenta. Mira, en esta feria del Señor hay de todo, ¿no? Te vas a encontrar con personas que se han rehabilitado porque les han aplicado la ley antigua Ah, que permitía la rehabilitación automática. Te vas a encontrar con personas que se han rehabilitado hacia las nuevas leyes porque han litigado y han logrado por la vía ordinaria o constitucional que no se les aplique esa norma como condición de la rehabilitación, porque ellos dijeron, cuando yo delinquí, la ley no establecía como condición el pago de la reparación. Dime que soy deudor, ponme en la lista de deudores, llame de copy, declárame insolvente, lo que tú quieras, pero no me puedes negar el derecho a la rehabilitación. Hay personas que han litigado y lo han logrado. ujú. Entonces, digamos que en esos términos, ese es un hecho que podría producirse y repetirse en el caso del señor Fujimori. Su abogado podría plantear y decir, oye, no, esa ley es posterior y por lo tanto el señor se va a rehabilitar independientemente del pago de la reparación. Supongamos que lo logre. El detalle es que la ley sigue diciendo que aunque estuviera rehabilitado, Exacto. el impedimento subsiste y ahí definirá pues el jurado nacional. Sí, esto resulta incluso interesante, porque si bien es cierto, la rehabilitación tiene que ver con aquel que ha realizado el delito, con el condenado propiamente, y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Dentro de lo que pasa ahora con la victimología, es decir, ¿y cómo queda el agraviado? ¿Cómo quedan las víctimas frente a un, podríamos decir, impago de la reparación civil? Eso también sería un tema bastante llamativo a través del derecho penal o de la criminología que Sí, atiende a sí, la sí, sí. víctima, ¿no? En estos casos. Yo creo que ahí hay mensajes, digamos, poco coherentes. Y la crítica que hago, la hago en términos estrictamente jurídicos, no políticos, ¿no? De parte del expresidente y su abogado, sus abogados, porque dan discursos diversos, ¿no? Algunos, en algún momento, por ejemplo, he escuchado decir, no, el expresidente no debe nada porque él no cometió ningún delito. Ya, está bien, yo también puedo creer que mi cliente no ha cometido ningún delito, pero decir que no debe nada es como decir no hay Estado de Derecho, ¿no? Así es. No, o sea, hay un Estado de Derecho, el señor ha estado preso, lo han condenado, lo han indultado, me he sometido a estas reglas y me guste o no, es un deudor. Muy bien, y para decir que no es un deudor, tengo que volver a litigar y lograr algo que diga lo contrario, pero mientras no lo logre, es un deudor.
Entonces, ¿es un deudor? Es algo, digamos, indiscutible. Correcto. Entonces, por un lado, me parece que ese es un mensaje errático. Por otro lado, también se dice, el expresidente Fujimori puede volver a postular, está con energía, está muy fuerte, pero le han indultado por un tema de una enfermedad grave, no terminal, no que lo vaya a la muerte inmediata, pero es una enfermedad grave, degenerativa. Entonces, parece una contradicción. El fundamento, tú que eres penalista, lo digo técnicamente, el fundamento preventivo especial del indulto, oiga, se va a su casa porque está muy enfermo, para luego decir, oye, está tan bien que puede ser el presidente de la República. Una contradicción. Entonces, por eso que yo creo que ya eso nos lleva al escenario político. Y en el escenario político yo tengo una lectura propia, que lo digo muy rápido. Creo que la lógica del fujimorismo es aglutinar lo fuerte del fujimorismo alrededor del padre del fujimorismo, que es Alberto Fujimori, tener ese gran escudo, construirlo en los próximos meses, y al momento en el cual se tenga que definir la candidatura, pues no será el señor Fujimori, tampoco será Kenji, que tiene también una inhabilitación por el caso de Mamani Audios, y será la señora Keiko Fujimori, que es lo que yo creo que va a suceder, pero ya aglutinando la fuerza del Fujimorismo, ¿no? Un Fujimorismo más fuerte, más robusto, tal vez. Podríamos decir que en este caso lo que se pretendería, ¿no? Como condicional, sería como que una suerte de pantalla para dar ascenso de repente o para que Sí, la gente todavía crea que sí, sí, todavía una existe. locomotora, ¿no? Una Ajá, locomotora, vuelve, y entonces los viejos enemigos ya no le van a disparar, vamos a decirlo así, ni a Kenji ni a Keiko, sino a papá, ¿no? así es. Y vamos a ver cómo camina esa locomotora, cuánta fuerza tenga, y en el momento en el cual tenga que haber un cambio de motor, entrará pues la señora Keiko, es lo que yo creo políticamente hablando, pero es una lectura ya muy personal. Como una suerte de distractor. Y obviamente queda Es una claro, estrategia posible, ¿no? puede ser una La política estrategia. es así. Así es. Políticamente hablando, podría dirigirse como un distractor, una suerte también por lo que está pasando ahora con el juicio que se está Uh llevando -huh. a Keiko Fujimori. Y definitivamente, doctor, en el ámbito penal, ¿usted cree que, porque eso se ha dado una lectura no solamente del ámbito penal, constitucional, también de la ley del jurado? Entonces, para poder hablar del caso sobre esta postulación, que esta persona ha recibido un indulto, obviamente, por su estado de salud, que es una, podríamos decir, una gracia presidencial que se ha tomado en cuenta, desde el término legal, no ve futuro en el caso de la postulación a Alberto Fujimori. Yo no le veo futuro, y yo creo que los mismos Fujimori deberían de tenerlo claro, de que no es una candidatura viable, porque va a poner en entredicho desde el indulto el tema de la reparación, el tema de la rehabilitación, va a haber una pugna con el jurado, y si a duras penas pudiera llegar esto a, digamos, a una candidatura materializada, digamos, en el papel, una inscripción, es algo que más bien va, digamos, a generar tantas resistencias que luego, como todos sabemos, vienen las tachas, y en el último minuto puede pasar lo que pasó con el señor Cerrón, ¿no? Que se creía el candidato y podía haber sido el presidente, que al final no lo fue porque hubo una condena, y sabemos cómo se mueven las fuerzas acá. Imagínense ustedes de que, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que el señor Fujimori ya está encaminado hacia una carrera presidencial y fuera el candidato, y los activistas digan, bueno, lo que necesitamos es una condena contra el señor Fujimori. ¿Qué condena? Cualquiera. Porque el 34A de la Constitución dice delito doloso. Uh -huh. Ah, una difamación. Una condena por difamación. Solamente una condena por difamación. El señor Fujimori tiene una condena en primera instancia por difamación, ya no puede ser candidato. Uh -huh. Entonces, y sabemos acá, no voy a poner ejemplos, de procesos céleres, rápidos, cuando los activistas quieren lograr algo, ¿no? Y hemos visto lo que puede pasar. Y sí puedo mencionar un ejemplo público, el de la señora Benavides, ¿no? Yo no digo que la señora Benavides sea inocente, puede ser muy culpable, pero el diablo o Judas culpable debió proceso, ¿no? Y hay veces, cuando hay celeridad, la celeridad funciona así, ¿no? Ujú. ¿Y usted considera que en el ámbito, obviamente, pues, político, a veces trasciende el ámbito penal? ¿Usted considera que siempre en estas circunstancias se entremezclan la política con el derecho penal o propiamente con el derecho?
Sí, sin duda, ¿no? Y es lamentable porque nos lleva a lo que se llama hoy en día la politización de la justicia, ¿no? O sea, no tenemos una política limpia donde las discusiones sean de ideas, las discusiones sean discusiones sobre el proyecto de país. Mira, tenemos, por poner un ejemplo, yo no soy político, el país sigue creciendo por 2 meses consecutivos, según las cifras oficiales del INEI, todos estamos comentando Fujimori, no eso, ¿no? Entonces, cuando en verdad ese debería ser, digamos, el tema de la agenda pública, estamos ahorita distraídos justamente porque el morbo, es el morbo penal que está detrás de los temas electorales, de los temas políticos, y en eso yo no critico a nadie. Los comunicadores hacen su trabajo y tienen que comunicar lo que se presenta de por medio, ¿no? Pero es un tema que el propio sistema legal, porque el sistema legal no lo gatillan los abogados ni los comunicadores, lo gatillan las autoridades, ¿no? Eligiendo bien sus casos, ¿no? Y es ahí donde, digamos, hay una gran responsabilidad de parte del Ministerio Público. Sí, definitivamente, pues me parece que también es importante que la comunidad jurídica entienda de que esto no solamente pasa por ser considerado la rehabilitación, porque mucho se cuestiona el pago de la reparación civil, lo que sí hay que dejar, y como usted muy bien lo ha señalado, de que hablar de un indulto es también referirse a la Constitución, es referirse también, si es que esta persona quiere postular para ser candidato presidencial, sobre todo, tener en cuenta la ley del Jurado Nacional de Elecciones. Uh Pero me parece también que acá hay, si es que nosotros pretendemos en algún momento, ahora como se ha cambiado el tema de la bicameralidad, perdón, el de la unicameralidad, donde se va a tener también algunos senadores, diputados, me parece que también pasa por una suerte de responsabilidad política, ¿no? Es decir, que los partidos políticos saben que deberían llegar a cierto poder o al poder del Estado, podríamos decir, personas que no hayan tenido de repente ciertos antecedentes. Y es por eso que con el tiempo se han venido cambiando algunas situaciones. Y lo que pasaría en un supuesto negado es de que estaríamos involucionando algo que de repente no queríamos llegar. ¿Cuál sería de repente, estimado doctor, ya para ir cerrando esta entrevista, que definitivamente queda claro, más que hablar del tema político, en el tema legal, no le ve futuro? Yo no le veo futuro a esta candidatura desde el punto de vista legal, obviamente. Políticamente es otra discusión, pero tú has apuntado a un tema esencial, ¿no? Que es el tema de los partidos políticos. Y acá en Perú tenemos obviamente un gran déficit, ¿no? Creo que nuestro problema de democracia es un problema de déficit de partidos políticos, no hay institucionalidad. Entonces, en la medida que no hay institucionalidad, es como no tener colegios, es como no tener buenas universidades, como no tener buenas postas médicas, es exactamente igual, ¿no? Y algunos lo ven como una comparación un poco tosca, pero no lo es, porque en verdad nosotros vivimos día a día de la toma de decisiones políticas. Los políticos con las leyes, con la agenda pública, definen el futuro del país, ¿no? Entonces, en la medida que no hayan buenas escuelas, en la medida que no hayan buenos partidos políticos, pues la situación es exactamente la misma. Los líderes, ¿no? Entonces, hay malos filtros, pasa lo que tú estás mencionando, ¿no? Malos líderes llegan al poder, tenemos los muchasueldos, tenemos los que cobran de aquí, los viajeros, y al final vemos que se sigue construyendo simplemente una cultura donde las personas entran al poder únicamente con la finalidad de lograr algún beneficio mientras dure y luego se tienen que ir y viene el otro, viene el otro, viene el otro. Entonces no hay una idea de construcción de partidos, de democracia como servicio público, ¿no? Y eso es algo que como reto el país lo tiene que tener en agenda, ¿no? Mientras eso no cambie, mientras eso no esté, digamos, anotado, escrito con tinta indeleble, creo que vamos a seguir debatiendo sobre estos temas ahora y 50 años por delante. Totalmente de acuerdo, estimado doctor. En realidad, le agradecemos la oportunidad, también el espacio que se ha dado para, sobre todo, conversar un tema de tanta coyuntura y actualidad. Cum laude, le agradece y espero que sea en otra oportunidad también de hablar otros temas. Muchas gracias, muy agradecido, estimado doctor. Muchas gracias.